La iglesia necesita levantarse y edificar. La iglesia tiene el mandamiento de Dios de ir y alcanzar el mundo. La iglesia tiene el mandamiento para que cada uno de nosotros vaya y predique el evangelio. La iglesia tiene también la responsabilidad de ir por todo el mundo y predicar el evangelio. Es nuestra responsabilidad, es nuestra misión. Es la misión de la Iglesia Bautista de Santa Ana el llevar el evangelio a todas las partes del mundo. La iglesia no solamente tiene el mandamiento y la responsabilidad, pero escúcheme bien, la iglesia tiene la bendición de Dios para ir por todo el mundo y alcanzar con el evangelio a toda criatura. Quiero preguntarle entonces, si tenemos el mandamiento de Dios, si tenemos la responsabilidad, si tenemos la bendición de Dios, ¿por qué la iglesia entonces no ha llenado el mundo con el evangelio? ¿Sabe que como iglesia nos falta visión? Como iglesia nos falta compromiso. Como iglesia nos falta una entrega absoluta al evangelio y a la obra de Dios. Tristemente, la iglesia tiene el potencial para hacerlo. La iglesia tiene los recursos para hacerlo. La iglesia tiene muchos obreros que podríamos hacer una gran diferencia en este mundo. Pero a veces estamos tan enfocados en todo lo demás que pasa alrededor. Nos enfocamos en el trabajo, nos enfocamos en las cosas materiales. Algunos nada más se enfocan en lo que está mal en la iglesia. Y no nos enfocamos en la misión que es ir por todo el mundo y llevar el evangelio a toda criatura. Yo firmemente pienso que esta iglesia tiene un potencial que usted no se imagina. Si usted se da cuenta, el día de hoy, usted hizo una gran obra. Esto no es normal en las iglesias. A lo mejor usted ha sido parte solamente de esta iglesia, pero usted no se da cuenta que esto no es normal en iglesias. No es normal que una iglesia, venga y se reúna tanta gente para salir y predicar el evangelio. No es normal que haya visitantes, que haya gente bautizada. Yo he hablado con pastores que tienen un bautismo en todo el año. No es normal hacer eso. Pero quiero decirle esto. Yo creo que el día de hoy, esta mañana, podría ser un día normal en la Iglesia Bautista de Santa Ana. Quiero preguntarle, ¿de verdad se cansó? ¿Hizo demasiado? ¿Hizo algo que no puede hacer cada semana? ¿Invirtió algo usted que, el día de mañana no va a tener usted que comer? Es que no estoy haciendo menos su trabajo, fue un tremendo trabajo. Pero es algo que usted puede hacer cada semana. ¿Se imagina usted llenar cada domingo lleno de visitantes, personas, invitados, gente salva, gente bautizada? Invirtiendo en la obra del Señor para ver vidas cambiadas. Esto puede ser cada semana. La Iglesia Bautista de Santa Ana desde hoy en adelante puede transformar su historia entera. Si nosotros simplemente nos damos cuenta que, podemos hacer la obra del Señor, podemos gastarnos para el Señor. Y si no hubiera servicio el sábado en la noche, usted ya a las 5 de la tarde descansando para el domingo. Esto es normal para ustedes. Tiene mucho potencial esta iglesia para hacer algo grande para la obra de Dios. Si usted quiere mi opinión, y mi opinión no cuenta mucho, ya hay que tirar eso. Ese muro ya hay que tumbarlo. Ya hay que comprar sillas y ponerlas hasta allá atrás. Ya hay que invertir, en más cámaras, hay que invertir en más sonido. Ya hay que invertir, todo lo que dijo el pastor. Si yo fuera de su iglesia, yo voto de una vez que se haga esto de volada. ¿Cuánto ocupa? $10,000, $15,000, 25, 30. ¿Cuánto es eso en realidad?
Mire, si 50 personas dieran $125 cada semana por 4 semanas, 50 ya son $25,000. Eso me lo voy a gastar en Denny's al rato. Es que podemos hacer una gran obra para Dios y lo triste es que ni siquiera es algo que sea inalcanzable. Yo le quiero ser honesto con usted. Ustedes son tremendos trabajadores, son muy eficientes. Para nosotros en nuestra iglesia, tener un día como el que usted tuvo, nos tomaría trabajar hasta las 9, 10, 11, 12 de la noche. Yo he visto a los muchachos de nuestra iglesia dormirse a la 1 de la mañana, levantarse a las 4 de la mañana para hacer lo que ustedes hicieron. ¿Se imagina lo que esta iglesia podría hacer? Estamos viendo en nuestro pasaje cómo Nehemías tenía una misión de edificar los muros. Los muros estaban destruidos, debían de ser construidos. Y Nehemías ya se le había dado una carga y mire, había hablado con el rey para que el rey le diera los recursos que necesitaba para comenzar la obra. El rey le dio las cartas, le dio madera para empezar la construcción del muro. Y ahora lo único que tenía que hacer Nehemías era ir, pararse enfrente del pueblo de Dios, donde ellos vivían, en la ciudad de Jerusalén, y convencerlos a ellos de levantarse y edificar una gran obra para Dios. ¿Qué tan difícil sería eso? No debería de ser muy complicado. Vengo con recursos del rey, vengo con cartas del rey. Usted vive aquí, es su casa, son sus muros, es su ciudad. Nehemías ni siquiera vivía ahí. Él dejó su trabajo, dejó todo lo que tenía que hacer para venir y ayudarles a ellos con su obra. ¿Qué tan difícil es motivar al pueblo de Dios? ¿Sabe qué es lo único que necesitamos el día de hoy? Que el pueblo de Dios, nuestra iglesia, esta iglesia, tenemos todo lo que necesitamos para hacer una gran obra. Lo único que tenemos que hacer es convencernos de levantarnos y edificar una gran obra para Dios. Por eso el día de hoy le quiero predicar: levantémonos y edifiquemos. Levantémonos y edifiquemos. ¿Está usted ya listo para ser usado grandemente por Dios? ¿Está usted dispuesto para levantarse y edificar? ¿Está usted dispuesto el día de hoy para decir: pastor, yo quiero empezar a trabajar, yo quiero empezar a gastarme, yo ya estoy listo para hacer una gran obra para Dios? Si usted es esa persona, le quiero dar 3 componentes vitales para llevar a cabo la visión de la obra de Dios. Número 1, escriba ahí el objetivo. El objetivo. Primero tenemos que darnos cuenta cuál es el objetivo, y todo objetivo tiene que ser puesto por la lupa del motivo. La motivación es importante. La razón por la cual hacemos las cosas es lo más importante para Dios. ¿Qué nos motiva a hacer una gran obra? Debería ser nuestra motivación la misma motivación que Nehemías tuvo de edificar el muro. Él no vivía ahí, él no necesitaba protección, él estaba cómodo en el palacio del rey. Pero ¿por qué lo hizo Nehemías? Vaya conmigo a Nehemías capítulo 2, versículo 11. La palabra de Dios nos enseña el motivo de Nehemías. Nehemías 2:11 dice la palabra de Dios: llegué pues a Jerusalén, y después de estar allí 3 días, me levanté de noche, yo y unos pocos varones conmigo, y no declaré a hombre alguno lo que Dios había puesto en mi corazón que hiciese en Jerusalén, ni había cabalgadura conmigo excepto la única que yo cabalgaba. Note que Dios bendijo a Nehemías porque él tenía los motivos correctos. ¿De dónde venía su motivación? Dios le había puesto una carga en su corazón para ir y ayudar
al pueblo de Dios a levantar los muros. ¿Para qué? Había dos razones específicas. Estos muros era para traerle otra vez gloria a Jerusalén y así traerle gloria al nombre de Dios. Y la segunda motivación era para ayudar a su pueblo. ¿Por qué nosotros como iglesia debemos de tener una visión de querer hacer una gran obra para Dios? La misma motivación. Nosotros como iglesia deberíamos querer, llenar cada espacio de este lugar. ¿Para qué? Para la gloria de Dios. Nosotros deberíamos de querer hacerlo para levantar, exaltar el nombre de Dios. Que cada silla que Dios ya nos dio tenga una boca que alaba y glorifica el nombre de nuestro Dios. Que haya vidas cambiadas. Hay dos motivos por los cuales hacemos la obra: levantar el nombre de Dios y ayudar a nuestro pueblo. Nosotros debemos de tener una carga por nuestra gente, por nuestro pueblo, por nuestros hermanos. Nehemías, ¿qué ganaba con hacer la obra de Dios? Él estaba bien. Pero él quería levantar el nombre de Dios y quería ayudar a su pueblo. Puedo decirle que es lo mismo para cada pastor que levanta una obra. Nosotros como pastores tenemos ya una iglesia. Yo vengo de una iglesia. Su pastor viene de una iglesia. ¿Qué motivo tiene él para salir, dejar su iglesia, convertirse en el objeto de crítica, en el objeto de ataques del diablo, para él hacer una iglesia? ¿Sabe cuál es su motivación? El nombre de Dios y usted. Su pastor le ama a usted. Por eso lo hace. Por eso va por los perdidos. Por eso va y gana almas. Esa es la motivación de cada pastor, el hacer y levantar el nombre de Cristo y ayudar a nuestro pueblo. Y esa debe ser su motivación. Pero hay mucha gente que piensa que la motivación del pastor es simplemente exaltarse. Yo no entiendo eso. El león cree que todos son de su condición. Todos piensan que tenemos el mismo corazón que otros tienen. Y sabe que la crítica siempre revela la carnalidad de una persona. Pero no se preocupe, desde antes en el Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento y el día de hoy no cambia. Siempre la gente carnal va a motivar, va a cuestionar los motivos correctos de una persona. Eso mismo le pasó a David. Vaya conmigo a 1 de Samuel 17, 28, donde nosotros nos damos cuenta que Eliab, el hermano mayor de David, cuestiona los motivos de David por querer pelear en contra de este gigante. David tenía la misma motivación que Nehemías. Él quería defender el nombre de su Dios y él quería defender al pueblo de Dios. Pero note lo que dice Eliab: y oyéndole hablar Eliab, su hermano mayor, con aquellos hombres, se encendió en ira contra David. Y dijo: ¿para qué has descendido acá? ¿Y a quién has dejado aquellas pocas ovejas en el desierto? Yo conozco tu soberbia y la malicia de tu corazón. Para ver la batalla has venido. David se le menciona que es el hombre de acuerdo al corazón de Dios. ¿Y sabe qué hace este hombre carnal? Él piensa que David quiere pelear en contra del gigante para levantar su soberbia. ¿Sabe por qué? Porque para eso él lo haría. Él lo único que veía, él no veía que el nombre de Dios estaba siendo lastimado. Él no veía que sus hermanos estaban en peligro en contra de los filisteos. Oh no, lo que él veía era: si yo gano, gloria para mí. Esto es lo que pasa con la gente carnal. Me ha tocado tantas veces. ¿Para qué quiere una iglesia grande? ¿Para qué ponen sus mensajes en línea? ¿Para qué hace esto? ¿Para qué hace el otro? Usted nada más quiere ser conocido. Oh no, crítica tras crítica tras crítica. Pero no te preocupes, Eliab, tú critica. Nosotros hacemos la obra del Señor. Yo no entiendo por qué un hombre cristiano, una mujer cristiana no estaría motivada por querer hacer algo grande para Dios, por exaltar el nombre de Dios, porque cada vez que un carro pase diga: mira, esa es una iglesia cristiana donde se predica la palabra de Dios. Mira, ahí hay un montón de fanáticos que salen cada sábado a ganar almas para Cristo y ellos están hablando, en su boca solamente se ve Cristo. Mire, eso sería un privilegio para nosotros.
Usted debería de tener la motivación de hacer algo grande para Dios, para que todo mundo vea y diga, ahí hay un Dios grande en Santana. Esa es la motivación del cristiano. ¿Qué tan difícil es motivar a cristianos a querer hacer la obra de Dios? Debería de ser muy fácil. Deberíamos de decirle, Dios lo quiere hacer. Dios nos va a dar los recursos. Nada más levántese y edifique. El motivo es importante. ¿Qué nos motiva a hacer la obra de Dios? ¿Qué nos motiva a crecer? ¿Qué nos motiva a salir y ganar almas? ¿Qué nos motiva el llenar un edificio? ¿Qué nos debe motivar a, mire, no solamente tirar esta pared, pero después en unos meses, mire, 2 servicios y llenos por completo? ¿Qué nos motiva a comprar un edificio? ¿Qué nos motiva a levantar dinero para hacer la obra de Dios? ¿Qué nos motiva para querer tener un impacto mundial por medio de las herramientas que Dios nos ha dado por las redes sociales? ¿Qué nos debe motivar? El nombre de Dios y mire, alcanzar a muchos de nuestros hermanos. Esa es la motivación del cristiano. Usted y yo deberíamos de estar, mire, encendidos, motivados, entregados completamente para hacer la obra de Dios. No solamente se requiere para llegar al objetivo una motivación correcta, pero también se requiere un plan. Escriba ahí el plan, Nehemías capítulo 2, versículo 20. Nehemías no solamente tenía la motivación correcta, pero Nehemías también tenía un plan. Nehemías dice así: y en respuesta les dije, el Dios de los cielos, Él nos prosperará. Y nosotros, sus siervos, nos levantaremos y edificaremos, porque vosotros no tenéis parte ni derecho ni memoria en Jerusalén. Nehemías dice, ya vine, tenemos un plan. En el capítulo 3, él va a decirle a cada uno qué parte del muro tienen que construir ellos. Hay personas que no les gusta que un pastor tenga un plan para alcanzar el mundo. Le llaman soberbio. Le dicen a un pastor que tiene una pasión por alcanzar a las almas, ambicioso. Le dicen que deja al Espíritu Santo afuera porque tiene planes para crecer la iglesia. Pero eso no es carnalidad, no es ambición, es una pasión por hacer la misión que ya Dios nos dio en Mateo 28, de ir y alcanzar el mundo para Cristo. Jesús no estaba siendo ambicioso cuando le dijo a sus hijos ir por todo el mundo y predicar el evangelio. Estaba siendo compasivo, sabiendo que usted es parte de ese mundo. Y gloria a Dios que alguien quiso ir y alcanzar a otro continente para Cristo. Gloria a Dios que alguien quiso sacrificar y dar para que usted y yo el día de hoy conozcamos a Cristo como nuestro Salvador. Nosotros debemos de tener un plan para hacer una gran obra para Dios. Yo creo que cada cristiano debe de darse cuenta que no, mire, el crecimiento no es accidental. Usted no va a despertarse un domingo, venir a la iglesia y se llenó. No funciona así. Así piensa que va a pasar la obra. Hay pastores que quieren poner un símbolo allá afuera que dice abierto y ya piensa que toda la gente va a venir. Por eso Dios nos dijo que nosotros vayamos y los busquemos, porque así no sucede la obra de Dios. Nosotros tenemos que ir y buscar a los perdidos. Dice la Biblia, forzarlos a entrar. O sea que usted tiene que agarrar a uno, mire, le hace manita de puerco y usted lo mete y lo sienta ahí. Eso es lo que nosotros tenemos que hacer para la obra de Dios. Yo le doy gracias a Dios por una persona que tiene un plan. Hay pastores que le dicen, ¿cuál es su plan para alcanzar su ciudad? Y yo quiero platicar con ellos y que me den ideas y compartir ideas. Pues a ver qué sale, hermano, estamos orando. Le digo, ore, pero para que Dios le dé un plan para alcanzar al mundo para Cristo. Le puedo decir a usted que su pastor tiene un plan, tiene una visión. Mire, no solamente para su ciudad, mundial. Eso es raro encontrarlo en un hombre. Pero él quiere alcanzar a miles de personas para Cristo. Pero nosotros tenemos que preguntarnos, ¿qué tomaría para nosotros hacer la obra de Dios? Queremos, mire, para mí yo creo que usted debería de crecer a 200 personas fácil. Así como el día en la mañana, más de 150, 160 personas vinieron. ¿Y cuánto nos cansamos? Hicimos, mire,
lo que deberíamos de hacer, ir, ganar almas. Yo creo que cada domingo debería haber tacos en la iglesia, eso debería ser algo. Tenemos que comer en algún lado, ¿no? Partimiento de pan y las oraciones. Yo creo, mire, que usted podría hacer eso cada domingo. ¿Cuál sacrificio fue invitar a una persona a venir a la iglesia? A mí me robaron mi invitado, imagínense. El chilango quedó chilangueado. Pero en el cielo, mire, vamos a ir a las michas, él y yo. Le dije al pastor, me imagino yo llegando al cielo y ver una mansión enorme y que le digan, todo eso hubiera sido tuyo si no hubieras peleado con el católico. Pero qué tan difícil es hacer de verdad. Mire, yo creo que lo podemos hacer cada semana. ¿Vio el video 3 veces? Ustedes que estuvieron aquí, ¿tiene remordimiento de haber dado a la obra de Dios? ¿Tiene remordimiento de haber gastado esas horas haciendo la obra de Dios? ¿Extraña el dinero que dio para la obra de Dios? Más bien, ¿sabe qué? Nos da gozo. Yo le aseguro que usted tiene remordimientos, pero no es eso. A veces que digo, ¿por qué gasté tanto tiempo en esto? ¿Por qué gasté tanto dinero en esto? Yo tengo remordimientos a veces de ir a un restaurante y la comida está, miren, ni está buena y tengo que pagar, ya comí. Pero no hay remordimiento por hacer la obra de Dios. Usted debería de preguntarle a su pastor, ¿cuál es el plan? ¿Qué me toca a mí? ¿Cuál es mi parte? Métame a la cancha, déjenme jugar. Yo quiero ser parte de eso. ¿Qué se ocupa? ¿Cuántos ujieres hay? Yo quiero ser un ujier. ¿Cuántos hay para la limpieza? ¿Hay espacio o qué? Pues hermano, pero usted sugiere, no importa, me quedo tarde, yo hago 2. ¿Me pueden dejar quedar en la rondalla? ¿Es rondalla o qué es? Yo le entro. ¿Cuál es el plan? ¿Cómo vamos a alcanzar el mundo para Cristo, pastor? ¿Cómo le hago? Yo también hago videos si quiere. Póngame ahí, ponga mi cara ahí, a lo que tenga que hacer, mire, yo lo hago. ¿Dónde poso para que me... Deberíamos estar dispuestos a hacer todo para hacer la obra del Señor. ¿Cuántos? Mire, piense bien esto. Si nosotros queremos crecer a 200 personas, ¿usted quiere lo mismo que yo? Quisiera ver 200 personas alabando el nombre de Cristo. Bueno, entonces, ¿cuántos maestros de escuela dominical necesitamos para los niños que van a venir? ¿Cuántos sugieres se van a necesitar para 200 personas? ¿Cuántas personas en la cuna se necesitan para eso? Con los cantores ya estamos bien. ¿Cuántos en el ministerio del sonido? ¿Qué cosas materiales? ¿Cuántas sillas necesitamos, pastor? Yo las compro. ¿Qué necesitamos? Usted dígame, ¿qué ocupamos para 200 personas? Y mire, hasta que usted no esté preparado, hasta que usted no ponga su fe en acción y Dios vea su fe, no pasa. ¿Sabe cuándo le ayudó el Señor a entrar a un lugar más grande? Cuando ya había llenado el primero, ¿no? Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Llene este. Para la otra que yo venga, quiero gritarle a más personas. Se puede hacer la obra de Dios. Pero mire, debemos de desearlo. Nosotros debemos, mire, de desayunar, comer, cenar, ministerio. Lo único que debemos querer hacer, desear en este mundo, más que nada, es hacer la obra del Señor. Yo le aseguro que si usted le pregunta a su pastor, hay un plan. Hay un plan de crecimiento. Hay un plan para equipar a nuevas personas a hacer liderazgo. Hay un plan para, mire, alcanzar por medio de las redes sociales a miles de personas. ¿Se imagina que por medio de un video usted puede alcanzar 100,000 personas con el evangelio? Y su pastor no pone ahí novelas en internet. Pone doctrina allá afuera, peleando y contendiendo por la fe para alcanzar a otros con el evangelio. Hay un plan mundial, mire, para hacer una diferencia. Y usted es parte de una iglesia que quiere tener un impacto no solo en su ciudad, pero en todo el mundo. Usted debería de decir, yo entro al plan.
Así vamos a construir el reino de Dios. Hay un plan y hay un motivo correcto. Escriba ahí el potencial. Quiero hablar del potencial porque el potencial en esta iglesia es enorme. El pueblo de Dios en los tiempos de Nehemías tenía un gran potencial. El potencial de ellos es que ellos tenían, mire, todo lo que ellos necesitaban para hacer una gran obra. Primero tenían obreros. Eso es lo más difícil de encontrar, obreros. El dinero es fácil. Los obreros es lo complicado. Recuerda lo que Dios dijo: rogad al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Vaya conmigo a Nehemías 2:16. Porque la cantidad y la calidad de los obreros que tenía Nehemías determinaba el potencial que ellos podían hacer. Tenían que hacer una gran obra, por lo tanto debían de tener muchos obreros con diferentes talentos. Nehemías sin duda alguna tenía un gran potencial para hacer una gran obra basado simplemente en los obreros que él tenía. Nehemías 2:16, y no sabían los oficiales a dónde yo había ido, ni qué había hecho, ni hasta entonces lo había declarado yo a los, note esto, judíos y sacerdotes, ni a los nobles y oficiales, ni a los demás que hacían la obra. Había sacerdotes, o sea, había personas que podían ministrar espiritualmente a las personas. Había nobles y oficiales, personas con cualidades de liderazgo en medio de ellos. Había trabajadores, o sea, personas que tenían el talento, el don de ayudar a construir, acarreadores, constructores. Mire, tenían todo. Ya tenían a cada trabajador que ellos necesitaban. Lo único que teníamos que hacer es levantarnos y edificar. Manos a la obra. Basado en el potencial, en los obreros que hay aquí el día de hoy, en este cuarto nada más. ¿Sabe usted cuánto potencial tiene usted para la obra del Señor? Aquí hay hombres con cualidades de liderazgo. Yo sé que usted no lo cree, pero usted sabe bien dentro de sí: yo podría ser un líder. Porque Dios llama y equipa a los que llama. Tengo personas en la iglesia que hacen grandes obras para Dios, y mire, cuando ellos llegaron a la iglesia no sabían ni leer ni escribir. Yo recuerdo a un muchacho estando en el colegio bíblico y yo lo regañaba y le decía: apúrate a escribir, ¿por qué te tardas tanto? Y él escribía. Y después me dijo: es que pastor, cuando yo entré aquí no sabía leer y escribir, estoy enseñándome. Y ahí me dio vergüenza a mí, porque no me había dado cuenta cuánto esfuerzo él estaba poniendo por hacer la obra del Señor. ¿Sabe? Tenemos más talento aquí en este cuarto hoy. Algunos de ustedes Dios les ha dado educación, Dios les ha dado inteligencia, Dios le ha dado fuerza, Dios le ha dado cualidades, dones que usted puede usar para hacer la obra de Dios. ¿Y sabe usted que nosotros vamos a ser juzgados por nuestro potencial? ¿Recuerda los talentos? Lo juzgó por su potencial. Él no espera que usted haga más de los talentos que Dios le dio a usted, pero Él no espera que haga menos. El siervo negligente, ¿cuál es? El que no usó sus talentos. Yo le pregunto a usted: ¿qué talentos tiene usted para Dios? Vaya conmigo a 1 Corintios 12:4. Porque la Biblia enseña que cada uno de los cristianos que el Espíritu Santo, que mora el Espíritu Santo en ellos, tiene talentos, dones dados por Dios, habilidades dadas por Dios para hacer su obra. 1 Corintios 12:4 dice: ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas en todos, es el mismo. Pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. La Biblia más adelante en el pasaje dice que Dios le da por medio del Espíritu dones a quien Él quiere, como Él quiere. Eso quiere decir que si usted está sentado en la banca el día de hoy, usted tiene un talento que Dios quiere usar. Usted tiene un don que Dios quiere usar. Dios le ha dado o el don de ayudar, o el don de dar, o el don de predicar. Cualquier don que Dios le haya dado a usted, Dios le va a juzgar a usted por el potencial que Él puso en usted. ¿Podría usted ser maestro?
Dios le va a juzgar por eso. ¿Podría usted ser un ayudante en la iglesia? Puede limpiar, puede ayudar, puede ser ujier, puede ayudar en el sonido, en las cámaras. ¿Qué puede hacer usted? Porque Dios le va a juzgar por el don que Él le dio. Yo quisiera que Dios me dijera: buen siervo fiel, no malo y negligente. Es triste que Dios nos ha dado no un talento, pero muchos talentos. Algunos saben construir, algunos Dios nos da recursos, algunos Dios nos da intelecto, algunos, mira, hablan hasta 2 idiomas. Y es tan triste que teniendo tantos obreros y tanto potencial en la iglesia, no queramos hacer una gran obra para Dios. Usted debería de descubrir su don. Usted debería de usar su don. Usted debería de ejercitar y mejorar su don. Y usted necesitaría, mire, de procurar tener otro don para hacer más la obra de Dios. Yo le pregunto, ¿está usted usando su don para la obra de Dios? ¿Qué hace usted en la iglesia? Pues aquí estoy, pastor. ¿Qué más quiere? Ya vine. ¿Qué? Tenemos que usar nuestros dones para Dios. Dios le salvó para que usted haga buenas. Dios ya las tiene preparadas de antemano para que usted las haga. El problema es que el cristiano no se quiere motivar para hacer una gran obra para Dios. Su potencial también estaba por los recursos. Quiero que note en Nehemías capítulo 2, versículo 7, que un rey pagano le proveyó los recursos a Nehemías para hacer la obra de Dios. O sea, Dios no necesita sus recursos. Dios puede traer recursos de otro lado, de afuera. Pero yo no quisiera perderme de la acción. Yo quiero ser parte de la obra de Dios. Note lo que dice el versículo 7. Además dije al rey: si le place al rey, que se me den cartas para los gobernadores del otro lado del río, para que me franqueen el paso hasta llegar a Judá, hasta que llegue a Judá. Y carta para Asaf, guarda del bosque del rey, para que me dé madera para enmaderar las puertas del palacio de la casa, y para el muro de la ciudad, y la casa en que yo estaré. Y me lo concedió el rey según la benéfica mano de Dios sobre mí. La obra de Dios siempre tiene la provisión de Dios. Nehemías tenía mucho potencial para hacer la obra de Dios. ¿Por qué? Porque tenía todos los recursos que se necesitan. Es difícil hacer la obra de Dios sin recursos. ¿Cómo vamos a expandir, mire, para tener vestidores, para que se cambien los que se quieren bautizar y que se puedan? ¿Cómo vamos a hacer eso sin recursos? ¿Cómo vamos a ampliar y poner sillas hasta atrás si no hay recursos para comprar sillas y movernos hasta atrás? ¿Cómo vamos a hacer la obra de Dios sin el dinero del pueblo de Dios? Es que el plan de Dios para hacer la obra de Dios es usar el dinero del pueblo de Dios. ¿Quién más debería de querer dar a la obra de Dios que aquellos que fuimos alcanzados porque alguien más dio para que nosotros gozáramos del evangelio? Nosotros, mire, deberíamos de querer con gozo dar a la obra de Dios. No hay mayor privilegio que yo ser parte para dar a la obra de Dios. Basado en el cuarto en el que estamos el día de hoy, usted tiene mucho potencial. Porque mire, nosotros vivimos en un país bendecido, donde usted puede ir, trabajar y hacer, mire, usted hace un trabajo y se gana el dinero así. En Guadalajara yo trabajo todo el día a veces y me dan $10. $10, imagínese usted. ¿Qué hace con $10? Ya ni McDonald's cobra $10, ya cobra más caro. Y aquí usted puede trabajar y mire, nos pagan bien. Y a algunos Dios les ha dado la habilidad y el talento de hacer buen dinero. Pero a veces como cristianos, mire, malgastamos el dinero en cosas que después, ahí está el garage lleno de cosas que no usamos. Comida que de por sí no necesitamos y ahí estamos comprando. Dulces, teléfonos que no ocupamos, carros que da lo mismo si maneja un año más nuevo o un año menos nuevo.
¿Sabe que Dios ya le dio los recursos a esta iglesia que necesita para hacer una gran obra? Y usted dice, pastor, ¿dónde están? Usted los trae. Y ni siquiera tenemos que vender nuestra propiedad y dar. No tenemos que hacer eso. Nada más tenemos que constantemente decir, yo quiero dar a la obra de Dios. Si usted crece a 200, a 300 personas, ¿cómo lo vamos a hacer sin los recursos del pueblo de Dios? ¿Usted cree que el pastor necesite ayuda haciendo la obra de Dios? Se ocupará una secretaria. ¿Cómo un pastor va a poder, ministrar correctamente a 200 personas? Yo creo firmemente que su pastor necesita un asistente. Igual y yo me vengo para acá. Yo creo que su pastor necesita ayuda, porque él quiere hacer más grande la obra de Dios. Mire, si nos unimos como un pueblo de Dios y miramos más allá de lo material y miramos más allá de las cosas que nosotros queremos, si nosotros miramos la visión que Dios quiere alcanzar el mundo para Cristo, ¿usted cree que si le oremos a Dios, Dios no nos dé los recursos para hacerlo? Hay mucho potencial para hacer la obra de Dios. Y hay mucho potencial, porque quiero que note lo que dice el versículo 8 una vez más. Note la frase final. Y me lo concedió el rey según la benéfica mano de Dios sobre mí. ¿Sabe por qué se puede hacer grande la obra de Dios? Porque hay un gran potencial para hacer la obra de Dios. Dios. Servimos a un Dios grande. Servimos a un Dios fuerte. Servimos a un Dios que no quiere que ninguno perezca, pero que todos procedan al arrepentimiento. Dios quiere que nosotros hagamos la obra más de lo que usted y yo queremos hacer la obra de Dios. En esto es glorificado mi Padre, en que traigamos mucho fruto. Pablo decía, mire, yo estoy dispuesto a gastarme yo mismo y a gastar de lo mío por amor a vuestras almas. El cristiano debería de estar dispuesto a decir, pastor, yo quiero dar para la obra de Dios. Yo he visto la mano de Dios en este lugar. Usted que ha sido parte de esta iglesia, ¿ha visto la mano de Dios? ¿Sabe qué difícil es empezar una iglesia? Es muy difícil. En Estados Unidos es muy difícil. 100 iglesias cierran sus puertas cada año. Es muy difícil hacer la obra de Dios. Pero cuando Dios está en medio de nosotros, Dios hace su obra. Y yo creo que Dios ha puesto su mano aquí. Y yo firmemente creo, mire, Dios va a hacer su obra con nosotros o sin nosotros. Pero yo quiero ser parte de la obra de Dios. Yo quiero que Dios, yo quiero que Dios me use a mí para alcanzar a alguien más. Yo quiero, llegar al cielo y ver personas en el cielo porque yo invertí, trabajé, me gasté para hacer la obra de Dios. Hay mucho potencial. Vaya conmigo a Mateo capítulo 28, versículo 19. Porque Dios ha prometido estar con nosotros mientras nosotros hagamos la obra del Señor. ¿Por qué la mano de Dios está sobre unas iglesias y por qué no vemos los mismos milagros en otras iglesias? Mateo 28, 19 nos lo explica. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. ¿Por qué Dios está con una iglesia? Dios está con una iglesia cuando la iglesia pone la misión de Cristo en primer lugar, que es ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. ¿Usted quiere que Dios haga grandes cosas en esta iglesia? ¿Quiere la provisión de Dios? ¿Quiere la protección de Dios? ¿Quiere la mano de Dios sobre este lugar? Nunca pierda el énfasis del por qué Dios estableció la iglesia, porque nuestro trabajo es ir y predicar el evangelio a toda criatura. Cada persona aquí debería de ser un ganador de almas. Cada persona debería de serlo.
Para eso nos llamó Dios, así como Dios el Padre envió a Jesús, así Jesús nos envió a nosotros. Nosotros debemos de, mire, ser ganadores de almas. ¿Quién va a guiar a su hijo para Cristo? ¿Quién va a guiar a sus familiares para Cristo? ¿Quién va a hacer la obra de Dios? Es su responsabilidad hacer la obra de Dios. Dios está con una iglesia que pone énfasis en el ganar almas para Cristo. Por eso Dios bendice, porque es obediencia a Dios. Finalmente, escriba ahí la apropiación. Yo creo que esto es lo más importante en una iglesia. El potencial de una iglesia está determinada por el nivel de apropiación de su líder y sus miembros. La palabra apropiación significa hacer algo propio, algo que me pertenece a mí. ¿Sabe que esta es su iglesia? Voy a decir una vez más porque como que no me escuchó. Esta es su iglesia. En Nehemías 2:17, el pueblo judío finalmente entendió que era su responsabilidad, su causa, el edificar el muro. Note lo que dice: les dije pues, vosotros veis el mal en que estamos, que Jerusalén está desierta y sus puertas consumidas por el fuego. Note esto: venid y edifiquemos el muro de Jerusalén y no estemos más en oprobio. Era el muro de Jerusalén. Esta era su ciudad. Este era donde ellos dormían. Es donde estaba su casa. Es donde estaban sus hijos. Es donde estaba su esposa. Esta era la obra que ellos tenían que hacer. Era su responsabilidad, su misión, su trabajo. Y déjeme decirle el día de hoy, el hacer su obra, la obra de Dios en esta iglesia, es su iglesia, es su trabajo, es su misión, es su iglesia. Es nuestro trabajo el querer hacer una gran obra para Dios. Es nuestra responsabilidad. Muchas iglesias no crecen porque, mire, simplemente el pastor toma como propio la iglesia. Pero déjeme decirle, usted debería decir: esta es mi iglesia. Es mía. Dios me puso aquí. Aquí Dios me plantó. Aquí se hace la obra de Dios. Aquí vienen mis hijos a la iglesia. Aquí van a crecer mis hijos. Aquí voy a comer espiritualmente. Es mi iglesia, es mi iglesia. Cuando usted necesita algo en su casa, ¿quién lo compra? Usted no va con el vecino y le dice: ore por mí, ocupo una estufa. No, usted va y compra una estufa. ¿Por qué? Porque es su casa, es para su beneficio. ¿Por qué entonces no hacemos lo mismo con nuestra iglesia? ¿Sabe dónde cambia todo? Cuando se convierte de la iglesia a mi iglesia. Es mi iglesia. Dios aquí me puso. Si algo necesita mi iglesia, ¿por qué no lo hago yo? Es mi iglesia. La responsabilidad de cada cristiano, la misión es servir en su iglesia local. El día que usted entienda que esto es suyo, que es donde Dios lo puso, que es su responsabilidad, todo eso cambia. Nosotros estamos en un proyecto de construcción. Necesitamos mucho dinero para hacerlo. Yo le dije al Señor: todo lo que yo tenga extra, todo. Yo se lo voy a dar al Señor hasta que terminemos el edificio. Todo. No me voy a comprar nada, no quiero nada. Si me vas a dar ropa que sea regalada, todo lo voy a poner extra, todo extra. Aparte de lo que necesito para sobrevivir, va a ir para el edificio. Y Dios ha bendecido eso, porque es mi iglesia. Pero no es mi iglesia porque soy el pastor. Es mi iglesia porque Dios ahí me plantó. Y yo quiero ver que Dios haga algo grande para la obra de Dios. Es nuestra iglesia. ¿Podría decirle eso a usted? Aquí van a crecer sus hijos. Aquí van a tomar decisiones espirituales. Aquí van a cambiar su corazón. Aquí Dios va a trabajar en nuestro matrimonio. Aquí Dios nos va, a hacer arder el corazón para hacer la obra de Dios. Aquí es donde Dios nos va a edificar. Aquí es donde Dios está en medio de nosotros. Es nuestra iglesia. Deberíamos de amar nuestra iglesia. Necesitamos hacer la iglesia nuestra. Escriba ahí: necesitamos entrega. Nehemías les enfatizó a ellos que era su obra
lo que ellos tenían que hacer. Él está aquí diciendo, yo estoy aquí para ayudarles a ustedes a hacer la gran obra que Dios nos pidió hacer. Note lo que dice Nehemías capítulo 2 versículo 20. Dice así la palabra de Dios: en respuesta les dije, el Dios de los cielos, Él nos prosperará y nosotros sus siervos. Note lo que dice ahí, somos siervos del Señor. Esto habla de una entrega. El siervo hace lo que su amo le pide. Es lo que yo tengo que hacer. Es que ya debemos dejar de pelear y decir, es que yo quiero, es que yo opino, es que yo pienso, es que tengo deseos, es que tengo metas, es que tengo otros pensamientos. Deje eso a un lado y entréguese por completo a la obra del Señor. Mire, agarre los dos pies y brinque dentro de la obra del Señor y diga, esto es lo que voy a hacer, esto es mi vida, para esto me salvó Cristo, para esto me trajo a esta iglesia, para esto me dio talentos, para esto me dio trabajo, para esto me dio trabajo, para esto vivimos, para hacer la obra de Dios. Pero el cristiano debe de entender esto. Mire, si Dios quisiera que usted tuviera una bonita casa, se lo lleva al cielo. Allá tiene una mansión mucho más bonita que aquí. Si Dios quisiera que usted tuviera salud y tuviera un cuerpo glorificado, perfecto, Dios, mire, en el momento que usted sea salvo, se lo lleva al cielo. Y a todos nos hubiera hecho chaparritos, 5'5", perfectos. Si Dios quisiera, mire, que usted tuviera una buena vida, con gozo, sin problemas, se lo hubiera llevado al cielo. Si Dios quisiera que esté con sus seres queridos, mira, a todos nos llevara al cielo, porque allá vamos a hacer todo eso mejor que aquí. Pero ¿sabe por qué nos deja aquí? ¿Por qué nos deja sufrir, trabajar, batallar? Porque todavía hay gente allá afuera que necesita el evangelio. Y ese es nuestro trabajo, es nuestra misión. Todavía está por verse lo que Dios puede hacer con una iglesia completamente entregada a la causa de Cristo. Tristemente hay muchos cristianos que tienen sus deseos, sus pensamientos. Mire, muchos tienen su pecado, su amargura, su orgullo. Y se predica la palabra de Dios y endurecemos el corazón a la causa de Cristo. Yo no entiendo cómo podemos como cristianos haber recibido de gracia y tener un duro corazón para dar de gracia. Yo le ruego al Señor, nunca me dejes ser apático para la obra de Dios, apático a la predicación, apático a escuchar un mensaje de levantarme y edificar mi iglesia y no querer hacer algo para Dios. Es nuestra iglesia. Entréguese a la obra del Señor. Y así como usted dijo que no tiene remordimiento por haber hecho todo lo que hizo, yo le aseguro una cosa: no va a tener remordimiento cuando lo vuelva a hacer. Y cuando llegue al final de su vida, yo no le puedo prometer una vida perfecta, no le puedo prometer una vida sin problemas, pero sí le prometo una vida sin remordimiento si hace la obra del Señor. Nunca decimos, di demasiado a la iglesia. Yo nunca he dicho, ganamos muchas almas, toqué muchas puertas, ahora sí me pasé, di mucho a la obra del Señor. ¿Sabe que siempre digo, hubiera hecho más? Quisiera hacer más. Viva su vida, mire, completamente entregado a la causa de Cristo. Finalmente escriba ahí, sacrificio. Quiero que note lo que dice Nehemías capítulo 2, versículo 20 una vez más. Note lo que dice: y en respuesta les dije, el Dios de los cielos, Él nos prosperará y nosotros sus siervos nos levantaremos y edificaremos. Note esto: porque vosotros no tenéis parte ni derecho ni memoria en Jerusalén. ¿Sabe qué le está diciendo Nehemías a ellos? Dice, mira, ya se ha hecho la obra de Dios sin ti. O sea, la ciudad ya estaba edificada antes. Los muros habían sido edificados. Tú no tienes, mira, ni memoria aquí. Tú no tienes parte aquí. ¿Qué has hecho tú? Ustedes dicen, no han hecho nada todavía. Lo que le está diciendo Nehemías aquí es su tiempo de hacer la obra de Dios. Otros en el pasado ya lo hicieron y ahora es su tiempo. ¿Sabe que ya otros han hecho? Usted y yo tenemos el evangelio porque ya otros sacrificaron para la obra de Dios.
Hay gente que dio su vida para que la iglesia continuara. Hay gente que fue tirada en la cárcel para que usted y yo tengamos el evangelio de Cristo Jesús. Hay gente que fue puesta en calabozos, que fue puesta, mire, boca abajo y crucificada. Hay gente que ya ha sido lastimada y latigada. Ya hay gente que ha sido perseguida. Ya hay gente que ha sido lastimada por traducirle la palabra de Dios a su idioma. Ya hay gente que ha trabajado y ha dejado tiempo y ha dejado familia para levantar iglesias. Ya hay gente que ha gastado su tiempo. Mire, ya hay gente en esta misma iglesia que ha dado de su tiempo, de sus talentos, de su dinero, para que usted y yo estemos aquí el día de hoy disfrutando de todo lo que hay aquí para hacer la obra de Dios. Y ahora lo que quiero recordarle a ustedes, su tiempo para hacer la obra de Dios. Ahora es tiempo de que usted gaste. Ahora es tiempo de que usted haga. Ahora es tiempo de que usted predique el evangelio. Ahora es tiempo de que usted dé. Es nuestro tiempo de tomar parte en la obra del Señor. Es nuestro tiempo. ¿Quién lo va a hacer? ¿Cuándo nos toca a nosotros? Yo no entiendo gente que sea egoísta y que quiera disfrutar de todas las bendiciones de asistir a una iglesia, que quiera, mire, recibir una buena cuna y unas buenas sillas y un buen audio, y después de escucharlo otra vez en el internet, y luego poder sentarnos y disfrutar de aire acondicionado y disfrutar de todas las bendiciones de una iglesia que, mire, hacen las cosas de primer lugar, y después yo no hacer nada para la obra de Dios. Yo no entiendo gente tan egoísta. No lo entiendo. Es nuestro tiempo de hacer la obra de Dios. Es ahora o la vida se acaba. Yo quiero que otros en las generaciones futuras disfruten de una buena iglesia. Disfruten de buenos pastores. Disfruten de ver la obra de Dios porque yo hice mi parte. Es nuestro tiempo. Es su hora de sacrificar. Es su hora de dar. Y a veces tristemente, mire, ni siquiera sacrificamos tanto. Se puede hacer simplemente diciendo, yo quiero tener parte. Necesitamos un espíritu de sacrificio. Usted se va a dar cuenta, en Nehemías los sacerdotes se levantaron y edificaron. Los obreros se levantaron y edificaron. Los nobles y los oficiales se levantaron y edificaron. Cuando los obstáculos vinieron, siguieron edificando. Cuando los problemas vinieron, siguieron edificando. Cuando se burlaban de ellos, seguían edificando. Cuando las cosas se ponían difíciles, seguían edificando. Cuando tenían hambre, seguían edificando. Cuando tenían sed, seguían edificando. Cuando ellos, miren, no dormían toda la noche por construir y pelear y guardar la ciudad, ellos seguían edificando. Lo único que le quiero decir a usted el día de hoy, hermano, levántese y edifique. Es su tiempo de edificar. Es su tiempo de hacer la obra del Señor. Hoy levántese y haga algo para la obra del Señor, porque la vida se acaba, porque el tiempo se va, porque es nuestro tiempo de levantarnos y edificar y hacer la obra de Dios. ¿Qué tan difícil es animar a la iglesia a hacer la obra de su iglesia? Debería de ser muy fácil. Lo único que quiero retarle a usted el día de hoy es que haga la obra de Dios. Dé un paso hacia adelante. Si usted no da, comience a dar. ¿Cuánto doy, pastor? La gracia nos permite dar mucho. Debemos de dar por gracia, voluntariamente. A lo mejor hay un número en la Biblia que nos ayude. 10 suena bien. 10%, pero ¿por qué no el 20%? ¿Por qué no el 30%? ¿Cuánto es mucho para Dios? Hay personas que dicen, pastor, ¿qué más puedo hacer? Es parte de un ministerio. Si no es parte, podría ser parte este año de un ministerio. ¿Qué tengo que hacer, pastor? Póngame dentro de la cancha. Yo quiero jugar. Yo no quisiera levantar el trofeo y no haber jugado ni un minuto. Yo quiero ser parte de la acción. ¿Qué puedo hacer? Pregúntale al hermano Josué si ocupa un mariachi. Métase ahí.
¿Cuántas trabajadoras en la cuna necesitamos? Mire, todos deberíamos estar involucrados en algún ministerio. Hay requerimientos, qué bueno, cúmplalos. En Hechos 6 había requerimientos y eran más difíciles de los que su pastor le pone. Así que vamos bien. Yo le aseguro que su pastor tiene un lugar para usted. Deje el orgullo a un lado, deje la amargura en otro lado, deje las peleas, deje todo lo que Satanás pone en su camino para no hacer la obra de Dios y levántese y edifique. Y usted va a ver el siguiente año las maravillas que Dios hace con una iglesia que tiene visión. Ve que tenemos recursos, tenemos potencial, lo tenemos todo para hacer la obra de Dios. Vamos a orar. Señor, gracias por tu palabra esta noche. Ayúdanos, Señor, el día de hoy a motivarnos para hacer la obra de Dios. Te pido, Señor, que tú bendigas la invitación.